A todos ustedes, bienvenidos. Vamos a esperar un ratito mientras entran un poco más de personas. Pero mientras tanto, como siempre, a los que entran temprano, quiero charlar con ustedes. A ver, Carlos García, ¿cómo está, Doc? Cuénteme, Carlos, escríbame o puede hablarnos si quiere participar. ¿Qué quisiera aprender o qué hace usted hasta ahora en ecografía? Y todos los que están aquí en el chat pueden escribir qué quisieran aprender en el uso de ecografía aplicada o qué es lo que más les parece complejo o qué les gustaría escuchar en estas charlas que en el mes de junio vamos a hablar de urgencias y cuidados críticos. Este mes, que hoy es el último webinar del mes, hablamos un poco más sobre qué es la ecografía, sobre los consensos de ecografía, cómo funciona el ecógrafo, cómo utilizar el dispositivo, pero creo que podemos desarrollar muchas más actividades juntos. Así que quisiera interactuar con ustedes y que me digan qué quisieran aprender. Entonces, Carlos, buenas tardes, soy residente de segundo año de cirugía plástica y mi tesis de grado es sobre estudios de perforantes en mama para plantear mamoplastías de reducción. Muy bien, doctor, lo felicito. Creo que ese es el futuro, estamos alineados, evaluar las perforantes y evaluar los pedículos vasculares para hacer procedimientos de colgajos, no solamente en la mama, ¿sí? En la cara, en la pierna, en el brazo, una lipoabdominoplastía. La ecografía es fundamental, más que todo el conocer el Doppler vascular. Así que muy bien, doctor, lo felicito por su tesis de grado. ¿Quién más quiere charlar un poco? Víctor Castaño, María del Carmen Martínez, Meiser Alberto, doctor Sará, doctora Jenny. ¿Cómo se dice su apellido, doctora? Tuaties. Juan Botero, Gilberto Benítez, Mauricio Saugal, Carlos Camacho, Marta Mateos, Luis Morales, Víctor Castaño, punciones articulares, infiltraciones ecoguiadas. Yo les voy a decir, a ver, voy a buscar aquí en mi machete. Esto no está publicado, pero ya les voy a decir cómo viene el orden. Miren, junio, urgencias y UCI. En julio vamos a hablar de urología y nefrología. En agosto, dermatología y estética. En septiembre, ortopedia y deporte. En octubre, intervencionismo. Y noviembre es un capítulo especial de dolor. En octubre y en noviembre, es más, septiembre, ortopedia y deporte, octubre, intervencionismo, noviembre, dolor, vamos a tener en los webinars invitados especiales para que hablemos de estos temas con otros colegas de Argentina, de España. Los que le interesa UCI, lo más probable es que les coloque un video porque mi colega, el doctor Raúl Bicho, presidente de la Asociación de Cuidados Críticos, a esta hora está dormido en España, pero nos va a dejar un video súper interesante para UCI. En dermatología y estética también vamos a tener invitados especiales en nuestros webinars. Así que punciones articulares e infiltraciones ecoguiadas es un tema que vamos a tocar, pero mira todos los temas que vas a aprender de aquí a octubre. Es entender un poco más la anatomía, la ecoestructura, y en octubre voy a dar unos tips para cualquier tipo de intervenciones, ¿no? Para ablaciones, para biopsia, para drenajes y para punciones. ¿Qué otro dato que más quieren aprender? Bueno, vamos a empezar. El día de hoy es un día interesante. Es un día donde cerramos un poco el ciclo del primer mes de estos webinars.
y donde vamos a hablar algo que yo llamo ultrasonotips. Hasta hoy hemos escrito casi 70 ultrasonotips. Y cuando creamos los ultrasonotips hace unos años, realmente en el 2019, la primera vez que trabajé ese tema de ultrasonotips, la trabajé por una compañía en Chile, fue crear la forma como poder dar tips cortos, precisos, para de alguna forma entender un poco más cómo se aplica la física y cómo se utiliza el software y el hardware de forma más sencilla, ¿no? Y esto empezó a crecer tanto que ahora tenemos un montón de ultrasonotips que vamos a aprender. Hoy vamos a hablar sobre 10 ultrasonotips. Estos 10 ultrasonotips para mí son los básicos y los importantes, perdón, porque son los que yo siempre he dicho, es como cuando tú aprendes a manejar un auto. Entonces, con estos ultrasonotips vamos a aprender a conducir este ecógrafo y van a entender un poco más sobre la física del ultrasonido. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio a este webinar. Muy bien, bienvenidos a esta temporada de webinars. Muchas gracias a Hill Médica por el apoyo y por entender que la educación continua y hacer este tipo de actividades puede fomentar al buen uso de una herramienta, en este caso el ecógrafo, y que ellos, en este caso, el interés principal es un ecógrafo al cual yo quiero mucho. Es un ecógrafo que yo ando por todas partes. En este momento estoy desde la ciudad de Guatemala, en donde mañana en la Sociedad de Cirugía Plástica de Guatemala vamos a dar unas charlas hasta el día sábado. Así que vuelvo y digo, todos los ecógrafos tienen sus ventajas y desventajas, pero de este tamaño es un ecógrafo que cubre la verdad el 90% de las necesidades de un cirujano plástico, de un ortopeda, de un deportólogo, de un médico que esté en cuidados críticos en UCI, porque realmente nos ayuda mucho. Recuerden que aquí dice hasta el 28 de noviembre, pero es hasta el 29 de noviembre. Todos los meses tenemos temáticas exclusivas. El próximo mes, el mes de junio, va a ser urgencias y cuidados críticos. Vamos a hablar del ECOFAS, si es importante o no. Vamos a hablar, tenemos otro webinar sobre hipovolemia, cómo hacer un diagnóstico de hipovolemia en UCI. Eso también sirve para los anestesiólogos que acompañan las cirugías, cualquier tipo de cirugía y mucho más las cirugías plásticas. Hablaremos de vena cava inferior, cómo vamos a determinar el punto P y otros tips importantes en hipovolemia. Y vamos a hablar de neumotórax. Esos son los 3 temas que vamos a hablar el próximo mes aquí en estos webinars. Así que para los que no me conocen, vuelvo y me presento. Soy Enrique Tan Villanueva, soy radiólogo e intervencionista musculoesquelético de tejidos blandos. Y desde hace unos años estamos dirigiendo nuestra compañía que se llama Ultrasonolab, el cual ya hemos logrado realizar eventos académicos no solamente virtuales, sino presenciales en Buenos Aires, en Lima, Guatemala, Monterrey, Mérida, DF, Miami, Caracas y bueno, en Colombia, que es nuestra fortaleza, en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y muchas otras ciudades. Así que estamos a su disposición en cualquier área de interés. Nuestra misión es enseñar de forma adecuada cómo utilizar el ecógrafo y analizar la anatomía. No realizamos entrenamientos para hacer diagnósticos, esto lo hacen los radiólogos. Lo que sí es, creamos protocolos para poder hacer mapeos estandarizados que logren mejorar el rendimiento, la calidad de los procedimientos, los resultados y la preparación o planificación de los pacientes en otras áreas no radiológicas. Y el día de hoy vamos a hablar de los 10 ultrasonotips más importantes para mí y los que tenemos que iniciar antes de empezar
a realizar ecografía. Estos 10 ultrasonotips, como para que ustedes tengan una idea, es los principales para que empecemos a conducir este ecógrafo. ¿Listo? Esto ya lo hablamos. Y aquí les dejo, por favor, vayan al canal, se pueden suscribir y el próximo lunes estarán los 3 webinars colgados aquí junto a los 4 videos que colgué hace unos meses atrás, pero por primera vez los voy a presentar el día de hoy porque este canal lo soñé para empezar a regalar educación, pero no hemos hecho una difusión importante, así que se lo regalo a ustedes para que lo difundan. Aquí vamos a empezar a incrustar videos de webinars, de actividades y de otros desarrollos. Y hoy van a ver esos 4 videos que están allí para que entiendan un poco más sobre los ultrasonotips. Y en este código QR van a ir a ese canal y a partir del lunes van a estar colgados todos estos webinars que hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces empecemos con los ultrasonotips. Importante, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Y el primer ultrasonotips yo le digo lado derecho, lado derecho, lado derecho. ¿Ok? Y el lado derecho, lado derecho, lado derecho significa, que ya lo dimos en una clase anterior, que nuestro ecógrafo tiene un notch, que es una pestaña que representa el lado derecho de la huella. Y este lado derecho de la huella representa el lado derecho de la pantalla porque la pantalla los observa a ustedes, ¿ok? Y este lado derecho de la huella debe estar dirigido hacia el lado derecho del paciente, ¿ok? Entonces, siempre que esté dirigido hacia el lado derecho del paciente, nosotros vamos a saber en dónde estamos. ¿Por qué? Porque si ustedes dirigen su traductor hacia el lado derecho, todo lo que viene hacia la mitad de la pantalla proviene del lado derecho. Si ustedes dirigen el traductor hacia el lado izquierdo, todo lo que proviene hacia la mitad de la pantalla viene del lado izquierdo. Entonces, recuerden, nunca es una imagen en espejo o nunca es una imagen invertida. ¿Listo? Es una disección anatómica en tiempo real. Lado derecho, lado derecho, lado derecho. Este tips número 1, junto al tips número 2, siempre girar hacia la hora del reloj, hacia las manecillas del reloj, ¿sí? Nos va a dar la ubicación en donde estamos. Porque cuando ustedes giran hacia las manecillas del reloj, en su pantalla, lo que es derecho ahora es superior y lo que es izquierdo ahora es inferior. Así que si ustedes van hacia arriba, todo lo que viene hacia la mitad de su pantalla proviene de arriba. Y si ustedes van hacia abajo, todo lo que viene en la pantalla proviene de la parte inferior. Entonces, tip número 1, lado derecho, lado derecho, lado derecho. Y tips número 2, girar siempre hacia las manecillas del reloj. Cuando nosotros tenemos eso claro, el tips número 1 y el tips número 2 va a concretar algo que yo llamo propiocepción ecográfica. Vamos a estar ubicados espacialmente en dónde estamos. ¿Ok? Importante estos 2 tips. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes enciendan su ecógrafo y se conecten, lo primero que van a hacer es ubicar su lado derecho, ubicar el lado derecho del paciente y controlar entonces en dónde estamos para poder tener propiocepción ecográfica en lo que vimos en el webinar anterior para poder hacer una manipulación del ecógrafo de manera adecuada. Y lo recuerdo, angulación, rotación, barrido y compresión. Manipulación del traductor. ¿Listo? Tips número 3. ¿Qué ecógrafo voy a elegir? ¿Qué ecógrafo voy a elegir? Y esto es muy importante, ¿sí? Este tips es muy importante porque depende de varias cosas. Depende de las anatomías o de las estructuras que vamos a evaluar. Si nosotros vamos a evaluar profundidades, hígado, vaso, útero, riñones, vamos a necesitar un ecógrafo de baja frecuencia. Si nosotros vamos a ver tejidos blandos, piel, tejido celular subcutáneo, músculos,
vamos a necesitar un traductor de alta o muy alta frecuencia. ¿Por qué? No se les olvide que siempre repito lo que ahí está escrito. A mayor frecuencia, menor profundidad y mayor calidad de imagen. Y ahí tengo unos ejemplos de lo que aproximadamente representa cada megahertz. Un traductor de baja frecuencia de 5 megahertz por debajo de 7 megahertz probablemente va a alcanzar una profundidad hasta de 40 centímetros. Y entre más megahertz tenga, menos profundidad va a tener el ultrasonido. Y ya tenemos ecógrafos de 70 megahertz que nos da una profundidad no mayor a 1 centímetro, pero una calidad de imagen que inclusive podemos analizar folículos y oxigenación de la piel. ¿Ok? Así que si ustedes se dedican a realizar procedimientos de tejidos blandos y quieren mejorar la calidad de sus resultados o de la guía de sus agujas, traten de utilizar un ecógrafo sobre 12 MHz. ¿Listo? Este tips es importante para tú ir a los concesionarios de los ecógrafos y poder elegir entonces qué ecógrafo te interesa más adquirir. Y recuerda que todos los ecógrafos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por eso nosotros los radiólogos tenemos ecógrafos muy grandes en nuestros consultorios, porque necesitamos trabajar en todas las profundidades y anatomías según la agenda o el paciente que tengamos. Pero si tú eres un cirujano plástico y quieres también ver la cadera o pedículos glúteos profundos, es probable que un traductor lineal de muy alta frecuencia no te va a dar esa capacidad. Si tú eres un urólogo, un nefrólogo y quieres ver tu riñón, quieres ver tu vejiga y quieres analizar las estructuras, necesitas un ecógrafo de baja frecuencia. Si tú eres un urgenciólogo o haces cuidados críticos, ahí tienes un inconveniente porque necesitamos un ecógrafo que vaya de baja frecuencia a alta frecuencia. Sí, en este caso hay un ecógrafo que se llama PALHD3, que puede ser un ecógrafo que va en esas frecuencias en un solo transductor o tener un equipo que tenga varios transductores. ¿Listo? Esto es importante para poder elegir. Tú ves a tu paciente, analizas lo que vas a observar y eliges el traductor que vas a utilizar. Pero la elección del traductor que vas a utilizar tiene que ver con este cuarto ultrasono tips. ¿Ok? La elección del traductor no depende directamente de la forma del mismo y tampoco depende mucho de la topografía. Es importante que tú entiendas la frecuencia del transductor. Te explico. Hay traductores endocavitarios que llegan a 7 u 8 MHz. Hay traductores convexos que llegan inclusive a 10 MHz. Van entre 2 y 10 MHz. Eso significa que si lo puedes setear bien, es probable que te dé una muy buena imagen superficial, aunque su convexidad esté predeterminada para que su ultrasonido vaya a planos más profundos y sea más angular el ultrasonido. ¿Listo? Esta forma de traductores tienen que ver con el uso en la anatomía, pero principalmente tienes que entender los megahertz que cada uno de estos traductores tiene. Entonces, ya yo elegí un traductor lineal. Lineal hay muchos, pero ¿cuál es la frecuencia que tiene el traductor? Importante. Y además de eso, también la topografía que vamos a elegir. Si nosotros tenemos un traductor lineal con una huella de 4 centímetros, vamos a hacer más cortes anatómicos o un corte anatómico más amplio que un traductor de una huella de 2 centímetros. Ahora, si nosotros vamos a hacer cara, por ejemplo, vamos a tener tal vez en algunos lugares problemas ergonómicos para poder hacer un barrido adecuado porque tenemos una huella muy larga. Por tal motivo existen ecógrafos con huellas más cortas, como un L20, en donde va a ser más ergonómico para nuestro rostro o para las zonas anguladas. Sin embargo, existen tips en donde tú puedes rellenar los espacios
con mucha cantidad de gel para que esto lo que haga es que el ultrasonido impacte al mismo tiempo en todos los planos y nosotros no tengamos entonces trastornos o artefactos como la reverberancia. ¿Estamos? Ultrasonotips número 5. Miren, importante. Ya elegí el transductor, ya sé cuál es la frecuencia, entendí la anatomía que voy a evaluar, entendí la profundidad que necesito. Lado derecho, lado derecho, lado derecho, sé y tengo propiocepción en dónde voy a colocar mi transductor. Ahora, ¿cómo voy a hacer la ecografía? Y este es el tip número 5. Recuerden que la ecografía o la debilidad que tiene la ecografía es que te da una imagen en 2 dimensiones. Y esto es lo que nos genera a nosotros tal vez una dificultad para comprender la imagen. Y la única forma de poder comprender de una manera adecuada es reconstruir la imagen en 3 dimensiones. Y la única manera de reconstruir la imagen en 3 dimensiones es entendiendo el lenguaje de la manipulación del transductor. Y lo repito, es angulación, rotación, barrido y compresión. ¿Listo? Esas son las 4 manipulaciones más importantes que tenemos nosotros en un transductor lineal. Cuando tienen un transductor convexo, se agrega algo que se llama acodamiento o ROC. Utilizan el codo para moverse y hacer una angulación en un eje axial. ¿Está claro? Esto es súper importante porque sin este tips no vamos a poder hacer ecografía. Tips número 6. Siempre, señores, antes de empezar a hacer la ecografía, evaluamos nuestro paciente y lo analizamos. Y vamos a entender qué es lo que queremos buscar. Y lo que vamos a buscar siempre va a tener una anatomía superficial de referencia. Anatomía superficial de referencia. Para los que hacen piel o cara, por ejemplo, en cara, la anatomía superficial de referencia es el periósteo. En tórax es la pleura. En pared abdominal es peritoneo. ¿Ok? Entonces, en hombro es periósteo. En rodilla es periósteo. De esa manera, nosotros vamos a poder entender que esa línea anatómica de referencia es la que nos va a guiar a nosotros como el punto del foco. ¿Qué significa? Le vamos a dar 1 centímetro más de profundidad en esa línea de referencia y de esa manera vamos a mejorar la calidad de la imagen y de esa manera vamos a entender nuestro punto de seguridad y vamos a observar ocasionalmente algunas lesiones que no observaríamos si no tenemos muy pendiente este ultrasonido-tips, que es básico en una técnica ecográfica de calidad. Repito entonces, en cara es periósteo, en tórax es pleura, en pared abdominal es peritoneo y en músculo esquelético es periósteo. ¿Listo? Ultrasonotips número 7. Vamos a encender nuestro ecógrafo y lo conectamos. Siempre, señores, ustedes tienen que confirmar cuál es la profundidad máxima que te da el transductor. Si bien ya te dije que hay una tabla de unos aproximados, siempre es importante que tú entiendas cuál es tu profundidad máxima. ¿Y eso para qué? Para que te garantice hasta dónde tú tienes la capacidad de ver la anatomía. Porque podemos tener un paciente con un índice de masa corporal sobre 30 y vamos a ver una pared abdominal con un transductor de 20 MHz o 15 MHz y probablemente no alcanzamos a ver el peritoneo. Señores, si no alcanzamos a ver el peritoneo, esta ecografía o este mapeo ecográfico no es viable. Es probable que tú cometas errores técnicos como hacer una gran compresión y cambiar las estructuras para poder llegar a ver el peritoneo. Y esto te va a generar realmente un trastorno o un cambio de la anatomía, porque la ecografía no se hace en compresión, a no ser que tú decidas realizar la compresión para confirmar la elasticidad de una estructura.
pero la ecografía se hace superficial, se hacen barridos superficiales, no se hace con compresión. Entonces, si tú no conoces tu profundidad máxima en el ecógrafo, es probable que puedas cometer un error técnico. Y si cometes un error técnico, vas a cambiar la anatomía. Perdón. Ultrasonotip número 8. Utiliza siempre un foco simple. Para los que escucharon las primeras clases, tal vez entienden o recuerdan qué es el foco. Para que no la escucharon, les recuerdo. El foco en este caso es esta flecha. ¿Y qué significa el foco? El foco ustedes lo van a poder modificar en su ecógrafo. Y el foco lo que significa es lo siguiente. Yo le digo al ecógrafo, que es un equipo, un dispositivo, llévame a tu profundidad 15 centímetros. Pero quiero que mejores la cantidad de ultrasonido a esta profundidad, que lo focalices. ¿Esto qué significa? Que toda la imagen que esté en esta línea, 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por abajo, va a tener más cantidad de ultrasonido. Entonces siempre es importante que sepan ubicar el foco y que trabajen con un solo foco, porque también podemos poner 2 o 3 focos. Entre más focos coloquen, menos calidad de imagen va a tener, porque disminuye el impacto del ultrasonido. ¿Ok? Entonces, siempre, por favor, utilicen un solo foco. El ultrasonotip número 9, que es importante, y ya lo hemos hablado varias veces, es siempre evaluar las estructuras con Doppler color. Y el Doppler color lo que significa es la dirección de flujo. ¿Ok? Dirección de flujo. Siempre van a encontrar, como se los expliqué, la barra de rojos y azules en el lado izquierdo de la pantalla que representa la dirección de flujo. Si el rojo está superior, significa que el rojo o lo que se pinte de color rojo se va acercando al transductor y lo que se pinte de azul se va alejando del transductor. De esta manera nosotros vamos a poder entender los movimientos del flujo de cualquier arteria, ya sea la arteria facial o la arteria mamaria o la epigástrica o la carótida, cualquier tipo de arteria o de vena. Vamos a entender cómo es su flujo o cómo es el movimiento que esta tiene. ¿Sí? Se acerca y se aleja, se acerca y se aleja, y de esa manera nosotros vamos a poder entender la dirección de flujo. Y esto funciona para muchos procedimientos en el futuro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Tenemos para ustedes el placer de lanzar este curso, se llama Ultrasonotips. Aquí en este curso de Hotmart, para los que quieran entrar, pueden ingresar. Y para los que se quieran escribir, me escriben, me lo hacen saber que tienen un descuento de un 50% por este curso. Este es el curso, primer curso que lanzo virtual para todos ustedes. Y también pueden generar afiliaciones con sus amigos y poder tener un cashback, un beneficio si les interesa. Esta es el fin de la primera parte. Vamos a hacer preguntas y ahora vamos a ver estos 4 videos que les preparé para ustedes. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? Recuerden que pueden hacer sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas o a través del chat. Los vamos a estar leyendo en breve. Bueno, vamos a escuchar este primer Ultrasonotips, este primer video que, como ven, lo grabé creo que hace más de un año y me da nostalgia cuando me veo en ese video. Veamos a ver qué decimos en ese video. Vamos. ¿No se escucha?
Este ultrasonotips es importante. Cómo el ultrasonido impacta en la anatomía y sus moléculas para interpretar la imagen. Esto va a generar una ecogenicidad. O sea, no es el término adecuado de la ecografía, pero son escalas muy grises que van entre negros y blancos. Es importante entonces que tenga conciencia anatómica morfológica. Cuando tienes la conciencia anatómica morfológica vas a entender la cantidad de líquido o sólido que esta anatomía tiene. Y ahí vas a poder empezar a interpretar la imagen. Ahora, el envejecimiento cambia la anatomía o la morfología o las moléculas de esta anatomía, va a cambiar la ecoestructura. Si inyectamos elementos o moléculas en la anatomía, tienes que tener presente la forma o la cantidad de líquido o sólido que ésta tiene. Así vas a entender mucho más fácil cómo se genera una imagen y sus ecoestructuras. Muy bien, antes de poner el segundo video, les explico. Entonces, anatomía, moléculas y atenuación. En la clase anterior les expliqué que para poder hacer ecografía tenemos que entender la conciencia, tener conciencia anatómica ecográfica. Y la conciencia anatómica ecográfica tiene que ver con el estado de la materia. ¿Ok? El estado de la materia, las moléculas. Si ustedes entienden o hagan un ejercicio, imagínense cómo puede ser la estructura de un absceso glúteo o la estructura de una bursitis o la estructura o el estado de la materia de un desgarro muscular. Si ustedes se lo imaginan, porque ya ustedes lo han visto, ustedes van a entender las moléculas. Si se están empezando a solidificar, cuando hay esa transición, las moléculas se están uniendo. Y al unirse, cambia su estado de la materia. Y al cambiar el estado de la materia, va entonces a cambiar la atenuación del ultrasonido. ¿Cómo impacta el ultrasonido en esa materia? Y al impactar el ultrasonido a esa materia, evidentemente va a cambiar su escala de grises. Recuerden que ese no es el término en radiología, es ecoestructura, pero la escala de grises va a cambiar según el estado de la materia. Entonces, un hueso de un bebé es totalmente distinto a un hueso de un futbolista, es totalmente distinto a un hueso fracturado, es totalmente distinto a una calcificación de una lesión. Un hematoma del día 1 es diferente a un hematoma del día 5, un hematoma en el día 10, un desgarro en el día 1 a un desgarro en el día 10. Vamos a encontrar estructuras nuevas allí, el cual te va a dar a ti la capacidad y la conciencia de determinar ese estado de la materia por ecografía para tomar una decisión quirúrgica o no quirúrgica. Esto es lo que queremos decir con ese primer video corto. Ahora escuchemos este segundo video. ¿Qué haremos para planear un procedimiento? Si hace procedimiento mínimamente invasivo o quirúrgico, te invito a que conozca la anatomía ecográfica. No te estoy invitando a que hagas diagnóstico, te invito a que conozcas realmente en dónde vas a hacer tu procedimiento. Si conoces la anatomía ecográfica y tienes conciencia anatómica ecográfica, ¿qué vamos a hacer? Vas a realizar un plan de tu procedimiento, vas a analizar antes de inyectar o antes de realizar una cirugía, si por ejemplo en tu seno hay un nódulo, hay un quiste, si en la pared abdominal hay una hernia, si tenemos lipomas, si tenemos lesiones, si tenemos inflamación, linfedema, si hay una lesión en la tiroides, en la paratiroides, si vamos a tener problemas o complicaciones al realizar ese proceso. La ecografía es indispensable para poder hacer una evaluación. ¿Y cómo lo haremos? Adquiriendo la habilidad de propiocepción ecográfica y conciencia anatómica ecográfica. Perfecto. Vuelvo y repito. Conciencia anatómica ecográfica, propiocepción ecográfica y planeación. Muchos acá, no sé si hay algún radiólogo en el grupo, pero
siempre pregunto, porque estamos estudiando mucho el linfedema. Y es interesante cómo cuando tú entiendes el cambio de la ecoestructura de un ganglio, te percatas que este ganglio que ya no puede más, ha muerto, no puede drenar más, cambia su ecoestructura, se vuelve sólido, empieza a tener cambios en su forma, se empieza a solidificar. La cápsula inclusive se vuelve más inflamatoria, y esto lo vemos mucho en pacientes que empiezan a tener trastornos de insuficiencia venosa grave, empiezan a tener edema de miembros inferiores y empezamos a ver los cambios en los ganglios y terminan en el linfedema. Interesante cómo entender la ecoestructura, la anatomía y la propiocepción ecográfica, cómo evaluarlo, va a cambiar tu plan ecográfico. Si ustedes ven un quiste de Baker, ven una bursitis, ven una colección, ven una citis, un derrame pleural, e inclusive ven una vena cava disminuida de diámetro anteroposterior, ustedes se van a percatar, señores, el volumen de cualquiera de estos. Entonces es diferente utilizar un pigtail o X-French o un dispositivo. Van a planificar de manera adecuada qué necesitan para llegar ahí. Entonces, hacer un mapeo ecográfico para planificar un procedimiento en cirugía plástica, en ortopedia, en deporte y en cualquier área es indispensable hacer una evaluación anatómica antes. Así que les pido a partir de hoy, los que tienen ecógrafo, evaluemos anatomía todos los días. El tips número 10 es: no se hace ecografía, señores. Se hace disección anatómica en tiempo real. Si ustedes saben anatomía en tiempo real, guiada por ecografía, y son expertos en sus áreas, les garantizo que van a entender la patología que este paciente tiene. Veamos el último video. Bienvenido a este Ultrasound Tips. Es importante que entiendan la anatomía de tu paciente o cuál es la profundidad que vamos a analizar. Esto es directamente proporcional a la frecuencia y directamente proporcional al tipo de transductor que vas a utilizar. Entonces, en este caso, imaginemos que estamos observando una cadera. Estamos observando una pared abdominal. O estamos observando un seno. Pero una cadera de una persona obesa es totalmente distinta a una cadera de una persona delgada, igual que una pared abdominal o que los senos. Eso significa que si ustedes pueden analizar una profundidad superficial de 2, 3 o 4 centímetros, vas a lograr entonces encontrar o vas a mejorar tu imagen con una mejor resolución con un traductor de alta frecuencia. En conclusión, entre mayor frecuencia, mejor resolución y menor profundidad. Como pueden ver en esta imagen, con este traductor que llega hasta 10 MHz, vamos a tener una frecuencia limitada y una profundidad limitada. Si ven en el lado derecho de su pantalla, hay unas reglas, unas líneas. Eso es directamente la profundidad en milímetros o en centímetros, depende del ecógrafo que vayas a utilizar. Ahí entonces vas a poder entender la frecuencia y la profundidad, el cual vas a utilizar para analizar la anatomía o el plano que tú requieras. 5 ideas de trabajo remoto sencillo. Muy bien, entonces ahí repetimos uno de los tips. Señores, importante entender la frecuencia y la profundidad. Eso es indispensable, ¿ok? Entonces vamos a ver si lo repetimos rápidamente. Tip número 1, lado derecho, lado derecho, lado derecho. ¿Sí? Lado derecho, lado derecho, lado derecho. Tips número 2, siempre girar hacia la manecilla del reloj. ¿Sí? Tips número 3 y número 4, elegir el traductor según la anatomía y la profundidad que queramos. Tips número 5, entender cuál es la profundidad máxima de nuestro ecógrafo. Tips número 6, vamos a entender, tip número 6, el lenguaje del traductor, siempre angular, rotar, comprimir
y barrer. Tips número 7, siempre vamos a utilizar el ecógrafo y utilizar el Doppler color. Tips número 8, una anatomía de superficie, anatomía superficial de referencia. Tips número 9, utilizar un solo foco. ¿Listo? Y el tips número 10, señores, propiocepción ecográfica. Espero que hayan entendido estos tips. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Esto para mí es súper importante. Espero que haya sido bastante sencillo para que lo empiecen a poner a práctica. Ahí en ese canal de YouTube vamos a tener muchos más videos. Estos videos los hice hace un montón y nunca los había utilizado. Espero que ustedes lo empiecen a usar. Tengo unos 20 videos más que vamos a montar de esa época para que los sigan viendo porque están interesantes. Este ecógrafo que utilizo yo ahí es un ecógrafo que utilizamos para estudiar la anatomía en cadáveres. No es un ecógrafo que recomiendo para utilizar en pacientes. ¿Qué más les puedo decir? Bienvenidos a la ecografía. ¿Alguna pregunta, Jordan? Bueno, recuerde que si tienen algunas preguntas pueden dejarlo en el chat o en la casilla de las preguntas. Por ahora no tenemos preguntas. Vamos a dar como unos segunditos para ver si alguien se anima a realizar alguna. Mientras tanto, muchas gracias, doctor, por esa presentación. Recuerde que en junio vamos a tener unos webinars más enfocados también a la UCI, ¿cierto, doctor? Entonces, dice, ¿qué precio tiene el curso virtual y el equipo? Pregunta Mauricio Olarte. El curso virtual que está ahí en Hotmart cuesta, si mal no recuerdo, $550, 550,000 pesos. Pero para todos los que han entrado a estos webinars tienen un 50% de descuento. Y Mauricio, si estás interesado en el equipo, puedes dejarme aquí tus datos y un asesor se comunicará pronto contigo para que te dé pues, todos los detalles sobre eso. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Perfecto, aquí tengo a Mauricio. Listo. Sin más, entonces agradecemos a todos por su participación en este espacio. Más adelante tendremos más webinars. Estamos encantados de que nos acompañen durante todos estos martes a la misma hora por el mismo canal y los esperamos pues con más detalles. Muchas gracias, doctor Tam. Muchas Perfecto. gracias. Antes de irnos a los que están aquí conectados, señores, esto es totalmente gratuito. Tratamos de hacerlo máximo de 30 a 40 minutos. Quiero interactuar con ustedes. Quiero que todos los que quieran aprender o escuchar o saber un poco más de ecografía vengan a estos webinars. Están todos bienvenidos. Y quiero que traigan preguntas, quiero que me ayuden a entender cuáles son sus necesidades. Nosotros los radiólogos a veces no escuchamos cuáles son sus necesidades y para nosotros como Ultrasonolab y como Gilmédica nos interesa mucho saber sus necesidades y estamos aquí para eso. Así que muchas gracias por acompañarnos. Los espero en el próximo webinar que será sobre EFAS en urgencias. Y esto va a ser muy interesante y ya les van a mandar la fecha muy pronto. Así que feliz noche y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Este video también lo van a encontrar en los canales del doctor Tam y en gilmedica.estética. Por correo les estaremos compartiendo. Feliz noche a todos. Hasta luego. Adiós.